Dios les bendiga, hermanos, en este día. Gracias damos una vez más al Señor por darnos vida y la oportunidad de poder llegar a sus casas, a sus corazones, ahí donde se encuentran, para poder compartir la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar estudiando en el Evangelio del libro de Juan, la lección 8, y vamos a concentrarnos en el capítulo 15. El tema del día de hoy es Jesús, la vid verdadera. En el verso 5 del capítulo 15, la palabra del Señor nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gracias, Dios, una vez más, por la oportunidad que nos das para poder compartir tu palabra, la enseñanza de este día. Te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria. Abre nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra y ayúdanos a comprender en los tiempos en que estamos y a estar listos y preparados, porque tú estás cerca, Señor. Ayúdanos una vez más, Padre, a entender y comprender lo que tú nos deseas hablar y ponerlo en práctica en nuestra vida, Padre, para que podamos ser, Señor, victoriosos en ti y podamos alcanzar, Señor, esa salvación y vida eterna que nos has prometido desde el principio, Padre, y nos las das todos los días como un regalo gratis para todo aquel que en ti crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús oramos, y oramos que tu palabra, Padre, no regrese atrás vacía, porque hay poder en ti, Señor, y en tu palabra, que es vida y vida en abundancia, Dios. Gloria a tu nombre una vez más, y en el nombre de Jesús oramos y gracias te damos, Dios. Amén y amén. El capítulo 15 nos habla acerca de Jesús, la vid verdadera, y también nos habla acerca de cómo el mundo aborrece al creyente, a los discípulos del Señor. Y esos son los dos temas en los cuales nos vamos a estar concentrando en esta clase. En el verso 1 del capítulo 15, la palabra nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador o el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Me llama la atención en este verso, en el verso primero, Cristo Jesús mismo se llama la vid verdadera, porque Él es la vida eterna. Y recuerde que hemos estado estudiando a través del estudio del libro de Juan, la esencia del estudio es la vida eterna, la salvación. Y sabemos que la vida eterna, la salvación es Jesús. Entonces también Él nos dice que el Padre es el viñador, el labrador, el dueño de la viña del Señor. Y algo importante en estos dos puntos, en el verso 2, dice que todo pámpano, que es la rama, que no lleve fruto, será quitada, será cortada, pero aquel que lleve fruto será limpiada para que lleve más fruto. ¡Qué precioso! Y vamos a estar estudiando la diferencia de ser cortado y llevar más fruto. Jesús es la vid verdadera. ¿Y cuál es entonces esa relación que hay entre Jesús como la vid y los creyentes como pámpanos? Claramente, hermanos, Jesús se compara a sí mismo, como les mencioné, con una vid, y a sus discípulos, los creyentes, como los pámpanos. ¿Qué es entonces una vid o una viña o un viñero? La viña es el terreno plantado con muchas vides. La vid o vides es una planta, arbusto, trepadora con hojas grandes y preciosas que da flores pequeñas, agrupadas en racimo que producen las uvas. Las uvas como tal son frutas en bayas, en forma globosas, que contienen de 1 a 4 semillas cada una y se dan en colores verdes, rojos y negros. ¿Cuántos hemos probado las uvas? Deliciosas,
Gracias a Dios porque Él las creó. La siembra de las uvas o el cultivo de las uvas se da en laderas fértiles. Muy importante entender, la tierra tiene que estar fértil y su crecimiento depende de cómo fluye la savia. Recuerda cuando estudiábamos en ciencias naturales en la escuela que nos enseñaba la maestra acerca de la savia bruta y de la savia elaborada, que es la que recoge los nutrientes, los minerales de la tierra, del suelo, a través de la raíz y la lleva a través del tronco y luego a las hojas donde está la síntesis y luego ahí recibe todos los nutrientes la planta y entonces brota la flor y luego tenemos el fruto. Y es importante entender que esa ilustración o esa analogía Dios nos la menciona en esta parábola porque nosotros necesitamos recibir esos nutrientes del Señor para estar saludables y poder llevar fruto, y estaremos hablando de eso más adelante. Entonces, desde el tronco hasta las ramas es llevada la savia para que se produzca el fruto y es absorbida todos los nutrientes por la raíz. También en los tiempos de antes, la palabra menciona que se llevaban a cabo, se cavaban lagares donde se exprimían las uvas y se danzaba sobre ellas. Se usaban piedras para crear una pared protectora del plantado y así cuidar la viña. En el Antiguo Testamento, la vid o la viña hace referencia literalmente a Israel y Dios como el dueño. Jeremías 2:21 nos dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Recuerde que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento una y otra vez exhorta al pueblo de Israel, a los hebreos, a que regresaran a Él porque siempre se iban tras dioses ajenos y practicaban la idolatría. Entonces por eso Él dice: te has vuelto sarmiento de vid extraña, a otra vid, a otro Dios que no es tu Dios. Y es importante entender que el Señor es un Dios celoso y nos llama a cada uno de nosotros para que estemos anclados en la vid verdadera que es Cristo nuestro Señor. Entonces, hay algo importante que les quiero mencionar en la parábola de la viña en Isaías 5. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ponga atención. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres son uvas agrias, son uvas amargas, son uvas ácidas, son uvas que prácticamente no se pueden comer. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, dice el Señor. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, saqueada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta enseñanza es una enseñanza preciosa de cómo el Señor nos ilustra el amor por las almas, el amor por su pueblo escogido, el amor por Israel. Pero también la palabra nos ministra a nosotros que esa vid somos nosotros, en la cual crecemos como pámpanos, porque Cristo es la vid, Cristo es la esencia en la cual nosotros debemos de estar siempre
injertados, porque recuerde que hablamos que separados de Él nada podemos hacer. La vida, al igual que los olivos y las higueras, son de mucho aprecio y significancia entre los israelitas. Tienen un significado de paz y de prosperidad, porque de esa manera el Señor los bendecía. Cuánto el Señor nos ha bendecido a nosotros a darnos vida y vida en abundancia. En el Nuevo Testamento también la vid hace referencia con Jesús usando las parábolas. Y las parábolas nos menciona cómo el Señor usa la vid o la viña, como la parábola de los obreros de la viña que la encontramos en Mateo 20, la parábola de los dos hijos que está más adelante en el capítulo 21 del libro de Mateo, la parábola de los labradores malvados que mataron al hijo y la encontramos en Lucas capítulo 20, la higuera estéril, que es una parábola bien esencial para entender cuán severo y cuál es la advertencia de Dios cuando una planta, un árbol, una vid, un pámpano no lleva frutos. Y sabemos, ¿verdad?, que es lo que el Señor hizo. Maldijo la higuera estéril y la vid verdadera, que es la que estamos estudiando en el capítulo 15. Preciosa la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es un pámpano? Porque sabemos entonces que la vid, ¿verdad?, es literalmente el arbusto. Y sabemos que esa vid verdadera es Cristo Jesús. Y en general la viña es la viña del Señor, todos los fieles del Señor, ilustrando la palabra del Señor. Y el dueño de toda esa viña es el labrador. ¿Quién es el labrador? Papá Dios, aleluya. Entonces, ¿qué es un pámpano? Un pámpano es una rama de la vid. La vid tiene muchas ramas y también a esas ramas se les conoce como sarmientos. Jesús es el poseedor de la savia que da la vida al pámpano, que da la vida al sarmiento. Pero es importante entender y comprender que esos pámpanos, esos sarmientos, esas ramas tienen que dar fruto. Ninguna rama de la vid puede dar fruto separada de ella. Recuerde que estudiamos anteriormente en el verso 5, separados de mí, nada podéis hacer, porque nosotros no somos autosuficientes en Cristo, somos dependientes de Dios, dependientes de Jesús, dependientes del Espíritu Santo, aleluya. Entonces el pámpano, o sea, las ramas de la vid, son las que llevan el fruto. Muy importante, el creyente debe llevar fruto. La viña del Señor es el conjunto de los fieles, como yo le mencioné, que poseemos la savia de la viña del Señor, de la vida del Señor, para que podamos compartirla a otros, compartirla con otros, y ellos también puedan ser injertados en la vid verdadera y recibir salvación y vida eterna, vida en Cristo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nos dice el verso 5 del capítulo 15. La salvación de los gentiles es esencial entenderla en este versículo, porque la salvación primeramente solo era dada a Israel. Pero a través de la salvación en Cristo Jesús, hermanos, el sacrificio perfecto en la cruz de nuestro Señor, la salvación ha sido dada a nosotros. Nosotros somos los gentiles. Pero también el fracaso de los judíos al rechazar a Jesús condujo a que se abriera esa puerta de salvación a nosotros, los gentiles, para que entonces nosotros en estos momentos no nos jactemos que somos más que ellos, porque la puerta fue abierta a nosotros, ni seamos arrogantes como que somos autosuficientes porque todo lo podemos hacer y se nos olvida que sin Cristo nada podemos hacer. La palabra nos enseña en el capítulo 11 de Romanos, y vamos a leer algunos versos ahí si usted tiene su Biblia a mano. En el verso 16 del capítulo 11, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, ni te jactes. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese insertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de Israel, pero tú por la fe estás en pie, hablando a los gentiles. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales a Israel, a ti tampoco te perdonará, mencionando esta palabra, haciendo referencia a la salvación de los gentiles. Y me trajo el Señor esta palabra cuando estaba preparando el estudio, porque el creyente en estos tiempos se cree o se siente o es autosuficiente. Y ser autosuficiente es un estado o condición peligrosa en que una persona puede satisfacer sus necesidades valiéndose de sus propios medios, de sus propias habilidades, de sus propias virtudes. Cuidado, porque esto es un estado o condición peligrosa en el cual la vida de los creyentes está en una separación espiritual o al punto ya de estar muerto espiritualmente y no se ha dado cuenta que su condición es esa. Por eso hay que tener mucho cuidado, y la palabra nos enseña y nos recuerda a Jesús mismo, porque Él es el Señor de la viña. Recuerda, mi querido hermano, que Jesús nos enseña y nos advierte, nuevamente lo repito, que Él es la vid, porque separados de mí, dice en este verso 5, nada podéis hacer. ¿Cuánto podemos hacer sin Cristo? Probablemente podamos hacer muchas cosas, pero ¿cuánto ganamos espiritualmente? Nada, porque no estamos injertados en el tronco, en la raíz, en la vida que es Cristo. No sé si esta palabra es para ti en este día, si te has apartado del Señor, si el Señor ya no es tu fuente de vida, tu savia que te hace que estés verde y fresco con gozo y paz. Medita en estos tiempos, porque mucho podrás hacer en tu propia autosuficiencia, pero la palabra nos dice que separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si separados de Él nada podemos hacer, hay una comparación bien significativa en esta enseñanza acerca de los pámpanos con vida, con fruto, que es una fructificación, y como pueden ver en la foto, es algo esencial y precioso ver cómo los racimos están injertados en los pámpanos, que son las ramas, y llevan fruto. Pero también lo contrario a esto son los pámpanos muertos y sin fruto, ya secos, la infructuosidad. Y podemos ver que probablemente todavía están de pie, plantados, pero están muertos, no hay vida en ellos. Y cuán esencial es que nosotros estemos todavía plantados, pero que estemos de pie, pero con vida en Cristo Jesús. ¿Cómo está su pámpano hoy, amigo hermano? ¿Cómo está su vida en el Señor? ¿Todavía usted está conectado a la vid verdadera, que es Jesús, y que Él es la fuente de vida eterna? ¿Cuánto fruto está llevando su pámpano? ¿Cuánto fruto está dando su pámpano? ¿Cuánto fruto está cargando su pámpano? Quiero decir, la rama. Si se ha secado ya su rama, probablemente necesita venir a la fuente de vida. Para Él no hay nada imposible. Pero si todavía usted no es pámpano, usted puede dar su vida hoy al Señor y Él injertarlo y darle vida, y vida en abundancia, porque Él es quien tiene el poder para darnos vida, y vida en abundancia nos dice su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos venir nuevamente a la fuente de vida si es que nos hemos apartado de Él. Necesitamos venir
a la vid verdadera para que nos dé vida y nos resucite con su savia preciosa. Alabado el Señor. La infructuosidad siempre tiene referencia al fruto también pecaminoso. Y la palabra nos enseña en Mateo 3:10, es importante que tome nota de esta palabra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, que da frutos silvestres, que son agrios, ácidos y amargos. Por eso el Señor estaba dando una advertencia a Israel en la parábola de la viña en Isaías capítulo 5. Dice la palabra: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y es importante entender entonces que la infructuosidad en el creyente es la mundanalidad. El verso 13 nos sigue explicando más adelante en Mateo cuán precioso es este libro para nosotros poder entender acerca del fruto que debemos de llevar. Pero también la vida sin fruto es una vida infructuosa, como nos menciona en el verso 6 en Lucas 13. Dijo también esta parábola, Cristo: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Póngase a pensar en este momento. Cristo viene a ti hoy, en este instante, y no encuentra en ti fruto. Lo único que encuentra es rechazo, egoísmo, engaño, corrupción moral, inmoral, obras de la carne, orgullo, mal comportamiento, falta de amor, falta de perdón. ¿Recuerdan lo que leímos en Mateo 3 en el verso 10? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es ese fuego? ¿A qué fuego se está refiriendo el Señor? ¿A qué fuego está hablando el Señor? Las obras de la carne, como lo conocemos en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque no habrá cabida en esa viña del Señor, en las moradas celestiales. Porque separados de Él nada podemos hacer, porque entonces se está muerto espiritual, separado espiritualmente hablando. Y es importante que podamos entender y comprender cuán importante es nosotros venir a Cristo, venir a Él, entregar nuestra vida a Él y permitir que Él trabaje en nuestra vida y nos permita dar frutos y fruto espiritual. Aleluya, que podamos ser fructíferos. Escudriñemos entonces nuestros corazones, amigo. Arrepintámonos y vengamos a Él, que es la fuente de vida, para que recibamos el oportuno socorro. Recuerden que siempre menciono: mientras hay vida y fe, y hay también todavía esperanza para tener la oportunidad de venir a Cristo, que es la vid verdadera, y poder tener vida y vida eterna y salvación en abundancia. Cuidemos y guardemos nuestra salvación con temor y temblor si es que ya estamos en Cristo. Vivamos una vida de temor a Él y dando frutos dignos de arrepentimiento. Y si no hemos venido a Él, este es el momento, hoy este es el día, como nos enseña la palabra en Hebreos, que nos dice: pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta
está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, porque está hablando del perdido espiritualmente, de aquel que no ha recibido a Cristo, pero también de aquel que ha conocido de Cristo, ha estado injertado en la vid verdadera y está ahora muerto, no lleva fruto. Y el reino de los cielos es acerca de esa palabra que tiene 5 letras, fruto. Aleluya, el Señor nos conocerá por nuestros frutos. Acerquémonos entonces a Cristo. Solo Él puede ayudarnos. Cuando necesitamos de Dios, Él está allí, y todos los días necesitamos de Él. Nuestra mayor necesidad y la mayor necesidad del hombre es la necesidad de Dios. Cuánto te necesitamos, Dios, más que cualquier cosa. Lo único que necesitamos es a Jesús. Alabado su nombre, Dios. Es por eso importante entender entonces que la palabra menciona que habrá una poda espiritual, pero también que habrá una separación final. El verso 6 nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuál fuego? Atención. Entonces el rey dijo a los que le servían, hablando Jesús, enseñando en esta parábola, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Enseñándolo él en las bodas a los llamados. Jesús llama a esto los perdidos espirituales. También hace referencia al siervo inútil y nos exhorta a que no seamos descalificados. Ese fuego que habla la palabra, que será el lloro y el crujir de dientes, el infierno, hermano, amigo, familia. Ese es el infierno, donde aquel que ha sido cortado, y como lo estamos viendo en la ilustración, porque no sirve para nada, porque separado de él nada podemos hacer, ese va a ser cortado, dice la palabra, para que haya entonces espacio a aquel que está dando fruto en el Señor, fruto de vida, fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, fruto de obediencia, fruto de santidad, aleluya, pueda tener espacio para seguir creciendo en la viña, porque la viña es la del Señor, la vida es Cristo, aleluya, y nosotros somos las ramas, que eso quiere decir los pámpanos, pero cada pámpano debe de llevar fruto para que pueda entonces ser fructífero y mantenerse, aleluya, anclado, injertado con vida en la vid verdadera que es Jesús. Pero aquel que no se encontró así, entonces recibirá separación final. Y vemos, ¿verdad?, esta ilustración bastante gráfica, donde literalmente han podado esa viña porque ya no tenía fruto. Pero espiritualmente así también el Señor quitará y apartará todo aquel creyente que no tiene fruto. Todo aquel incrédulo que no ha venido a Cristo, mucho menos para que pueda tener fruto. Pero hoy es el día. Hoy es el día de tu corazón, y cerca está de ti la palabra hoy para que abras tu corazón, y si escuchares hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón por cualquiera circunstancia que sea que hayamos caído, sea que nos hayamos apartado, sea que nos sintamos que estamos muertos espiritualmente, sea que ya la palabra no nos transforma, sea que ya sentimos que la palabra no nos hace ni cosquillas. Debemos de venir a Cristo, porque Él es la vid, y así podamos mantenernos verdosos, aleluya, con vida, que es la vida en Cristo Jesús. Bendito su nombre, gloria al Señor. Jesús es esa vid verdadera en la cual debemos de permanecer en Él, y Él nos exhorta a que nosotros llevemos fruto, y fruto en abundancia, para que entonces nuestra vida no sea infructuosa y tengamos que pasar por la separación espiritual y separación final, que es la muerte espiritual y muerte eterna también.
pero es importante que entendamos que la fructificación debe también de llevar fruto espiritual. La clave aquí, amigos, es permanecer en Jesús y guardar sus mandamientos. El verso 7 en adelante nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es importante recalcar entonces que permanecer en Jesús y guardar sus mandamientos es la clave para nosotros ser fructíferos y llevar y tener fruto espiritual. La palabra permanecer, asombrosamente, hermanos, se repite en este capítulo y en otros, en el verso 4, en el verso 5, en el verso 6, en el verso 7, en el verso 9, en el verso 10, una y otra vez nos menciona porque nos está enfatizando que necesitamos permanecer en el Señor, y permanecer en Él es confiar en Jesús, es vivir por su palabra, es ser obediente a Él, a sus preceptos, mandamientos, es deleitarnos en Él, es venir a la fuente de vida y descansar y esperar en Él. Cuando permanecemos en el Señor, es compartir con otros la salvación de Cristo, es ayudar a otros a venir a Cristo. Aleluya, es poder compartir con otros, aleluya, lo bueno, lo sabroso, lo dulce, que es el lagar de las uvas, que es la vida en Cristo Jesús. Alabado el Señor. Jesús nos exhorta a que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Ponga atención. Nos dice fruto, luego más fruto y luego mucho fruto, porque es esencial este fruto en la vida del creyente. Como les he mencionado, que esta palabra tiene gran significado en el reino de los cielos. Palabra corta, con gran peso de gloria, con 5 letras, fruto, y el Señor nos juzgará por nuestro fruto, nos dice la palabra, que nos conocerá. Así que mantengámonos verdes, insertados en la vid que es Cristo, para que estemos robustos espiritualmente, llevando fruto y más fruto y mucho fruto en abundancia, permitiendo que esa savia de vida del Señor nos mantenga con vida, bien nutridos, bien alimentados a través de su palabra, que es vida, a través de la oración que nos comunica con el Padre todos los días, a través de la práctica del amor y de las enseñanzas de nuestro Señor para con nuestro prójimo, para con nuestra vida, para con los demás. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué significa ese fruto en el creyente? Fructificación. Arrepentimiento es un fruto. La palabra nos enseña que el Señor se agrada que nosotros demos frutos de arrepentimiento. Gloria a su nombre. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento nos enseña Mateo 3:8. Frutos de santificación, como nos enseña el capítulo 6, verso 22 de Romanos. Nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cuánto nos gozamos en escuchar! ¡Aleluya! Que la santificación en nuestro Señor Jesús es un fruto de vida eterna para que podamos llegar a las mansiones celestiales. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Pues necesitamos practicarlo. Necesitamos practicar el fruto de justicia, fruto de verdad, integridad, de misericordia. Que nuestras palabras sean palabras de vida, que sean palabras de aliento, de amor a otro. Como nos dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios, porque a veces, muchas veces, el creyente no recibe lo que pide porque no hay fruto en él o en ella, y es importante entender y comprender que Cristo nos juzgará individualmente, no por obras para que seamos salvos, sino por fe, pero tenemos también que trabajar este fruto en nuestra vida para que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Tenemos que dar fruto de agradar al Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en el creyente, como nos lo enseña la palabra en el capítulo 5 de Gálatas. Y nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. ¿Ha cesado el fruto de amor en su vida? El fruto de gozo, y ha permitido que la angustia y la preocupación lo atribule. El fruto de la paz, el fruto de la fe, el fruto del amor, de la mansedumbre. Dios desea que podamos reflejar el carácter de Él, aleluya, en nuestra vida. El fruto de sabiduría, como nos enseña la palabra, para que nosotros podamos, gloria al Señor, ser ejemplo a otros con nuestra vida, como nos lo enseña la palabra en el libro de Santiago, en el verso 17, capítulo 13. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alabado el Señor. Dios nos pide frutos de obediencia. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración al Señor, cuando verdaderamente sale de lo profundo de nuestro corazón. Y también Dios demanda y pide a nosotros que hayan frutos donde podamos poner en práctica esas virtudes cristianas que Él nos ha dado, como la paciencia, la benignidad, así como nos enseña la palabra en el libro de Romanos. Y quiero compartir esa palabra con cada uno de mis hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Aleluya. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloriosa gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Gloria al Señor. Así que cuando nosotros pasamos por prueba, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, desarrollamos fruto, virtud de paciencia, para poder nosotros estar firmes y desarrollar un carácter firme, aleluya, íntegro en Cristo Jesús, y fuerte en la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto te necesitamos, Jesús? ¿Cuánto te necesitamos verdaderamente, Señor? Luego en los versículos del 11 al 17, el Señor nos muestra el propósito de las palabras de Él. Y el propósito del Señor es una palabra: amor. Cuán importante es el amor los unos a los otros. Y la palabra amor se usa y se repite más de 30 veces dentro del capítulo 13 al 17 del libro de Juan, porque el Señor Jesús nos dice: como el Padre le había amado,
también como Él había amado a los discípulos y también como los discípulos deben de continuar en su amor. Es esencial que podamos comprender esa palabra. Y el verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Qué precioso! Cristo puso su vida por nosotros en la cruz y ya no nos llama siervos, nos llama amigos, porque el amigo es aquel que se conoce, es aquel que tiene una relación, es aquel que está cerca. Bendito su nombre. Y dice más adelante: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, repitiendo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo nos llama amigos si hacemos lo que Él nos pide, que guardemos su palabra, que permanezcamos en Él, que guardemos sus mandamientos, que nos amemos los unos a los otros. Gloria al Señor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hablado y las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¡Qué precioso! Con eso concluye el Señor esta enseñanza de la vid verdadera, animando a los discípulos y dándoles fuerza y fortaleza, porque Cristo iba a ser arrestado y ellos iban a ser dispersados y su fe iba a ser debilitada, iba a menguar, iba a flaquear y muchos iban probablemente a apartarse de la fe. Y sabemos que Pedro le negó, aunque dijo que no, porque el Señor sabe todas las cosas. Cristo quiere que estemos cerca de Él, para que nosotros estemos anclados, bebiendo del hidrante, del tronco de la vida, aleluya, que es Cristo nuestro Señor. Y luego continúa el Señor enseñándonos acerca de cómo el mundo aborrecerá a los discípulos, porque así como aborrecieron a Jesús, así también iban a aborrecer a los discípulos. Recuerden que el Señor iba a ser arrestado, como les mencioné, dentro de poco. Y la actitud del mundo hacia los discípulos, en este caso específicamente de los judíos y de los romanos, sabemos que fue una actitud de persecución, una actitud de odio, una actitud, hermanos, de hacer daño a ellos, al extremo de sacarlos y expulsarlos y matarlos. Y sabemos a través de la historia de la iglesia cómo murieron los mártires del Señor llevando el evangelio, y la mayoría de los discípulos del Señor murieron así, apedreados. Mártires llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, anunciándolas al mundo. ¿Por qué entonces odia el mundo a aquellos que siguen a Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué odia el mundo al creyente? ¿Por qué? Porque por la misma razón por la cual odiaron a Jesús, porque no recibieron su palabra, porque endurecieron sus corazones y sus corazones están llenos de pecado y de culpa, así también como Satanás alborota al mundo para que rechacen a Jesús y no escuchen, y rechacen a los creyentes que anuncian y comparten y testifican la palabra del Señor, los creyentes verdaderos que anuncian el evangelio de salvación y de vida eterna, los creyentes verdaderos que anuncian el evangelio de arrepentimiento de pecados y de una nueva vida en Cristo, los creyentes que anuncian el evangelio de respuesta y de esperanza, de cambio de una vida vieja en Cristo, de un hombre viejo a una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso no le aman, por eso les odian, porque cuando escuchan la palabra de Jesús, dice la palabra que crujían con sus dientes, que rascaban sus vestidos, porque la palabra del Señor los traspasaba, porque la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Nos dice su palabra que entra y corta hasta lo profundo
aleluya, de los tuétanos, de las coyunturas, porque ahí se esconde el pecado, ahí fluye la maldad, ahí está la mentira, el odio y el rencor. Entonces el Señor tiene que entrar a lo profundo, porque Él escudriña los corazones y Él sabe todas las cosas. Por eso el mundo odia a aquellos que siguen a Jesús, porque también odiaron a Cristo. También van a odiar a los verdaderos creyentes que anuncian la palabra del Señor. Y nos dice el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he hablado, os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado la palabra, mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria al Señor. Qué precioso saber, hermanos, que así como el Señor nos ha mandado y dice que haremos cosas aún mayores que Él, porque Él va y ruega, intercede al Padre por nosotros. Así está a la diestra del Padre, Cristo Jesús, intercediendo por usted y por mí. Y cuando anunciamos y testificamos, Él ruega, aleluya, al Padre para que nos fortalezca, para que nos levante, para que nos edifique, para que nos limpie, para que nos llene de su Santo y Divino Espíritu, para que su savia, aleluya, fluya en nosotros y seamos reverdecidos en Él, aleluya. Bendito su nombre. Por eso el mundo odia a aquellos que siguen y hablan de Jesús, porque también a Cristo persiguieron. Van a perseguir a los creyentes verdaderos también, nos dice la palabra más adelante. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y la palabra es clara. Porque todo aquel que no tiene al Padre no tiene la vida, porque no tiene al Hijo del Padre, que es Cristo Jesús, que es la vida. Y es clara en decir que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? La palabra nos enseña, para terminar en el verso 25 al 27, que el Espíritu Santo y la iglesia deben testificar las maravillas de Dios con poder y autoridad, con denuedo y unción de Dios, porque el Espíritu Santo es quien cambia y transforma las vidas cuando las vidas vienen a Cristo, que es la vid verdadera. Verso 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya. Este es Cristo, este es nuestro Señor. Su Espíritu de vida está con nosotros y es el Espíritu Santo quien está hablando a su vida y redarguyendo su corazón y trayendo convicción de pecado, si es que hay pecado en su vida hoy, amigo, hermano, familia que escucha, para que pueda regresar a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la respuesta, Él es la salvación. No hay otro camino al Padre, como lo hemos estudiado, sino Cristo Jesús. Jesús advirtió a los discípulos que serían expulsados aún mismo de la sinagoga por predicar el evangelio, y ellos morir por predicar la palabra y anunciar las buenas nuevas de salvación.
Probablemente usted haya tenido ya una experiencia donde haya sido rechazado por su amigo, aún mismo por su propia familia, por aquellos que le conocen. Pero cuidado, no se avergüence de anunciar y proclamar el nombre del Señor, porque si nos avergonzamos de hacerlo en esta vida, dice el Padre en su palabra, que Él se avergonzará y nos apartará en el día de la hora. Aleluya. Así que mantengámonos firmes y no tengamos miedo, no tengamos temor del maligno, de la gente que oprime a aquellos que creen en el Señor, los que estamos firmes en el Señor y los que seguimos a Cristo. Manténgase firme en la fe y con paz, amor y mansedumbre alcancemos a aquellos que no han venido a los pies del Señor. Verdaderamente cuánto necesitamos del Señor, cuánto necesitamos de Dios. La necesidad más grande del hombre es la necesidad de Dios en su vida, es la necesidad de Cristo en su vida. Si usted ha escuchado esta enseñanza, esta palabra, esta exhortación, abra su corazón a Él. Si usted se ha apartado de Él y se siente que usted está muerto espiritualmente, que no lleva frutos, no hay nada imposible para el Señor. Si simplemente rinde su vida al Señor y permita que Él obre en su vida, recuerde que el Señor sabe todas las cosas y Él es quien escudriña nuestros corazones. Pero también si usted no conoce del Señor y está escuchando esta palabra, hoy es el día para que usted abra su corazón. Dice la palabra del Señor que si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él estuvo en esta tierra y murió y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna y subió a los cielos para estar con el Padre. Dice la palabra que seremos salvos si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene respuestas para ti en estos tiempos. Contáctese con nosotros para que podamos guiarle y podamos ayudarle a encontrar una iglesia en la cual usted se pueda congregar, una iglesia en la cual usted pueda escuchar la palabra del Señor si usted no está cerca en estas ciudades o está en otro lugar escuchándonos. Pero abra su corazón. La palabra nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oímos hoy es el día de salvación, hoy es el día de purificación. Hoy es el día de obediencia, hoy es el día de regresar a Cristo, hoy es el día de buscar a Cristo, hoy es el día de creer en Cristo, hoy es el día de amar a Cristo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos permites de ir, Señor, Padre, y anunciar tu palabra aún, Padre, a través de estos medios. Seas tú glorificado y exaltado, porque tu palabra no regresa tras vacía y tu palabra es como una espada de dos filos que entra, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, de nuestros tétanos, de nuestras coyunturas, donde está el pecado y la maldad y la impureza y el engaño y la inmoralidad y todo aquello que nos aparta del Señor. Y tú, Padre, nos inyectas vitamina, savia pura, que es la vida eterna en Cristo Jesús, y nos renuevas, nos resucitas en Él para que vengamos a ser, Señor, injertados, mi Dios, y parte, Señor, de la gloria en ti, Señor, mi Dios, y participante de ese momento, de esto eterno que estamos esperando, Padre, que es la vida eterna, Señor. Oramos, Padre, por todos los oyentes, Señor. Aquellos que se han apartado, tráelos de regreso, Padre. Tráelos a ti, oh Dios, mi Dios, con corazones, Padre amado, llenos de arrepentimiento, que puedan, Señor, profesar con su vida frutos dignos de arrepentimiento, de santidad, de obediencia, de amor a los demás, Señor, Padre, porque tú estás cerca y nos pides, mi Dios, que guardemos nuestra salvación con temor y temblor y que vivamos en santidad de Dios todos los días. Ayúdanos, Dios, Padre,
Todo aquel, Señor, que no está llevando fruto, Padre, avívalo para ti, Señor, que pueda entender que el reino de los cielos se estremece y solo los valientes lo arrebatan, pero el reino de los cielos también, mi Dios, lleva, Padre amado, una significancia en cuanto a dar fruto y llevar más fruto y mucho fruto, Señor. Que podamos, Padre amado, con nuestra vida ser cartas abiertas y que podamos, Señor, Padre amado, ayudar a los demás, exhortar a los demás, alcanzar a los demás, anunciar tu palabra, mi Dios, y que no nos avergoncemos, porque tú, mi Dios, Padre, entonces te avergonzarás, Señor, de nosotros en aquel día, Señor. Oh, mi Dios, tú estás cerca. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aumenta la fe en tu pueblo. Fortalece la fe y la confianza en tu pueblo. El que ha caído, Padre, levántalo, Señor. Al que, Señor, mi Dios, Padre, se ha derrumbado, Padre, edifícalo nuevamente y restáuralo, Dios, con el poder sanador de tu Santo y Divino Espíritu, y injértalo nuevamente en la vida verdadera que eres tú, Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Nuestra necesidad más grande eres tú. Más que el aire que respiramos, nuestra necesidad es Jesús. Más de lo que podamos, mi Dios, hacer, mi Dios, o cualquier cosa, nuestra necesidad es Jesús. Lo único que necesitamos es a Cristo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor, por permitirnos, Padre, llegar a los oyentes, Señor. Y sabemos que tu palabra es poder transformador, como tu evangelio, Señor, nos lo enseña, para cambiar y transformar, Señor. Y aquel que abre su corazón será, Señor, transformado y vendrá a ti, Señor. Y aquel que ha cerrado su corazón, Padre amado, mi Dios de los cielos, se sentirá ofendido, Padre. Pero el reino de los cielos es para todo aquel que ha, Señor, Padre, sido, mi Dios, Padre, transformado, Señor, en el poder de lo alto, en el poder de tu Santo y Divino Espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a apartarnos de todo, Padre amado, fruto, Padre, que trae maldad, Señor, mi Dios. Toda infructuosidad, Señor, que trae, Señor, separación final, que trae pecado, que trae los deseos de la carne. Ayúdanos, Dios, Padre, a morir al viejo hombre y a vivir, mi Dios, nacer en el nuevo hombre, en la nueva vida en Cristo Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gloria y te damos honra, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás y por todo lo que continuarás haciendo, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria, Señor. Es un gozo siempre poder compartir la palabra del Señor, y verdaderamente la palabra es vida y Cristo es la vida eterna, la fuente de vida eterna, la vida verdadera. Estemos siempre listos y preparados para que podamos nosotros compadecer en ese día, porque está cerca, Cristo está cerca, y necesitamos nosotros estar preparados en todo momento. Espero puedan conectarse para la siguiente clase. Vamos a estudiar el capítulo 16. El tema es Jesús ha vencido al mundo. Y como siempre les exhorto a que memoricemos los versículos para que lo guardemos en nuestros corazones y así podamos nosotros tener esa arma, ese escudo de protección para el día malo, para el día de prueba. Juan 16:8 nos enseña: y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Glorioso Cristo ha vencido, y porque Él ha vencido, nosotros también venceremos si nos mantenemos firmes, anclados en Él, que Él es la vid verdadera. Continuemos orando por nuestros familiares y amigos. Testifiquemos a otros por qué Cristo vino a morir, y sabemos que Él vino a dar su vida en rescate por usted y por mí, para que recibamos salvación y vida eterna. Conéctese para la siguiente clase. Como siempre les menciono, ahí está la información del libro de la clase, la información de la iglesia, por si a usted le gustaría
comunicarse con nosotros para que le guiemos a poder entregar su vida al Señor, y también, si usted no está en el área, poderlo conectar a alguna iglesia cristiana local. Quiero agradecer en este día a nuestros hermanos del sonido que siempre nos ayudan fielmente, y a nuestro hermano en las proyecciones, nuestro hermano Gus. Quiero decirles, hermanos, que del Señor recibirán la recompensa, y le doy gracias al Señor por su vida, por usarles para que estas clases, estas enseñanzas puedan llegar a la intimidad, ahí al momento, en la necesidad de nuestros corazones, ahí cuando estamos en nuestras casas o donde nos encontremos. Gracias por todo lo que hacen nuevamente. Les esperamos para la siguiente clase, y recuerden, como siempre les digo, busquemos al Señor todos los días en santidad, en temor del Señor. Arrepintámonos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Recordemos que debemos guardar y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y saber y reconocer los tiempos en que estamos. Cristo está cerca y Él espera que nosotros estemos preparados. Dios me lo bendiga, y gracias por permitirme compartir con ustedes la palabra en el día de hoy. Dios les bendiga, les amamos. Nuevamente, bendiciones. Amén y amén.